Buenas tardes, amigos y hermanos. Dios me los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Esperamos que usted sea bendecido grandemente. Y como siempre, antes de dar inicio vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que Él nos ayude y que Él nos dirija para que esta enseñanza pueda ser de bien para cada uno de nosotros. Así que estamos en la serie Creciendo en Fe, discipulando, creciendo en fe. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se titula Lee tu Biblia diariamente. Pero antes vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, porque eres bueno, eres maravilloso, eres grande, eres poderoso. Para ti no hay nada imposible. Muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Dios, yo te ruego en esta tarde, Padre poderoso, que ayudes a cada uno de mis hermanos para que ellos puedan tomar, ver esta lección, Señor. Por favor, te pido por ellos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y así, hermanos, le dije el tema, la serie, discipulando, creciendo en fe. Es muy importante. Acabamos de hablar de unos temas que dijimos que hablar con Dios es orar, y fue el tema que vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar de que necesitamos leer su palabra, porque eso es muy importante. Así que, como siempre, el buen pastor, ¿sí? Dios me los bendiga siempre, ¿sí? Así que es una bendición que nosotros los hermanos nos deseemos el bien todos los días. Sí, eso es importante. Así que le dije, estamos en la serie Discipulando, creciendo en fe, y el tema es lee tu Biblia diariamente. Así que hoy vamos a hablar y vamos a ver algunas consideraciones para establecer el hábito de la lectura bíblica en tu vida. Y podemos verlo aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Nosotros podemos ver que dice que la escritura, o toda la escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que la palabra de Dios ha sido inspirada por nuestro Creador. Así que eso nos debe dar a nosotros la seguridad. Porque fíjese que en el mundo y allá afuera se preguntan las personas, oye, pero ¿quién escribió la Biblia? Y luego empiezan hasta a decir, oh, es que la escribieron hombres como nosotros, sí, pero inspirados por el poder del Espíritu Santo. Hombres que le creyeron a Dios, hombres que se dedicaron al servicio de Dios, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, son los que Dios usó para que tengamos lo que tenemos hoy, que llamamos Biblia. Así que en nosotros no debe haber ninguna duda de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y así como tenemos esta cita, pudiéramos encontrar muchas más a través de la palabra de Dios. Entonces,
Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, nosotros sepamos y aprendamos y obtengamos el conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios. Sí, porque hoy vamos a conocer, primero, conoce a Dios por medio de la Biblia. Y pudiéramos decir, bueno, es que yo ya conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Déjame decirte que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar algo nuevo. Y la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, sí, vamos a encontrar que Dios está presente en todo momento. Así que lo primero que vamos a ver ahorita es conoce a Dios por medio de la Biblia. Así que, mire, vamos a ver, conócelo a través del Antiguo Testamento. Sí, Éxodo 17:14, mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Moisés y después pasaron mucho tiempo y nosotros ahora tenemos toda esta información. Por eso Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Fíjese que Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, Dios ya estaba pensando en todos nosotros para el tiempo de hoy. Porque después Isaías capítulo 30 en el verso 8, miren lo que dice la palabra de Dios. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Close the door. En una tabla delante de ellos. Sí, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Ve cómo Dios desde el principio pensó en toda la humanidad. Pensó en usted y en mí hasta el tiempo de hoy, y por eso es que nosotros ahora podemos gozar de la palabra de Dios. Por eso es importante, como iniciamos al principio, que nosotros leamos la palabra de Dios para aprender quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de parte de uno de nosotros. Porque estamos aquí con un propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Empezando por compartir el Evangelio de Jesucristo. Así que eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y de alguna u otra manera, yo sé que estamos compartiendo la palabra de Dios. Y qué bueno, pero hay que permanecer ahí. Hay que seguir ahí haciéndolo. Sí, porque le dije que aprendamos a conocer a Dios a través del Antiguo Testamento. Qué maravillas y qué prodigios y qué grandes cosas hizo Dios. Y eso debe animarnos y debe alentarnos y debe darnos fe y debe darnos confianza en Dios. Sí, a través del Antiguo Testamento conocer a Dios. Y luego podemos ver ahí, en el Antiguo Testamento, sí, siempre oímos hablar del Pentateuco. Bueno, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí podemos ver Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego vemos los libros históricos, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los libros históricos, porque la gente a veces se quiere acomodar y quiere decir, no, pues es que ya es historia. No, no. Ahí entre esos libros, pues usted sabe, tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas,
Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos. Y ahí encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yo sé que usted ya sabe todo eso, pero es importante que nosotros podamos tomarlo. Y dentro de los libros históricos, quiero que nosotros comprendamos y entendamos que sí es una historia que ya pasó, pero que si nosotros la tomamos en cuenta y aprendemos de eso y lo ponemos en práctica, entonces nosotros vamos a ver las mismas señales, los mismos prodigios, vamos a obtener la ayuda de nuestro Dios, pero hay que entenderlo. No hay que decir como muchos, oh no, eso pasó en aquel tiempo y en este tiempo no sucederá. No, en este tiempo también puede ser, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo el mismo poder. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo grande. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo amoroso. Y qué bueno, porque Dios es así. ¿Y sabes por qué es Dios así? Porque Dios nos ama de una manera tan especial que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que podrás imaginarte el amor tan grande que Dios tiene para la humanidad. Sí, entonces se trata de que conozcamos a Dios a través de lo que dice la palabra de Dios, a través de las experiencias que nosotros tenemos con Dios. Entonces, también podemos conocerlo a través del Nuevo Testamento. Y ándale, porque ahí en el Nuevo Testamento ya se personificó en la vida de Jesucristo. Fíjate, antes solamente ahí en la palabra y de alguna u otra manera Dios los visitaba. Pero ya en el Nuevo Testamento, ay Dios, se hace hombre y habita entre la humanidad. Oh bendito Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Así que yo te invito a conocer a Dios a través del Nuevo Testamento. Y bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, y luego encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos los evangelios, ¿sí? Y bueno, usted ya sabe que los evangelios nos van a hablar de la vida, nacimiento, ministerio, de la crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Luego las cartas o epístolas, y usted ya conoce todo ahí lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, los Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro y Juan y Judas. Y luego el libro de la Revelación. Y eso es lo que compone al Nuevo Testamento. Y a través de todo el Nuevo Testamento nosotros podemos aprender y conocer a Dios. Así que, bueno, a lo mejor aparentemente pudiera ser algo muy sencillo,
Pero déjame decirte que es muy, pero muy importante. Porque el leer la Biblia debe ser para toda la vida. El leer la Biblia debe ser un hábito en tu vida, un hábito como comer, un hábito como dormir, un hábito como hacer cosas. Y es más, quiero ir un poquito más allá, debe ser mucho más que eso. Entonces, por eso es que es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y la única manera de conocerlo es leyendo su palabra. Fíjese, fíjese lo importante que es. Porque empezamos primero que hay que hablar con Dios en la lección pasada. Hablar con Dios. Y ahora necesitamos conocer a Dios a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento y llenarnos de lo que Dios dice en su palabra. Porque eso nos va a traer ánimo, confianza, seguridad en nuestro Dios. Sí, porque si tú no conoces a una persona, tú no le vas a tener confianza. Porque lo primero que vas a decir, no, yo no le conozco, yo no sé quién es, yo no sé qué ideas tiene. Pero en la Biblia nosotros podemos aprender a conocer a Dios. Te dije, es un tema de discipulado creciendo en fe. Y sabes una cosa, una persona que es bien discipulada y que entiende y practica lo que dice la palabra de Dios, no va a titubear, va a permanecer porque sabe perfectamente lo que dice la Biblia. Lo vive y necesitamos vivirlo. Porque de que va a haber situaciones en nuestra vida, va a haber. Pero si nosotros estamos bien llenos y entendemos y le creemos, y aunque tengamos situaciones, aunque estemos sufriendo, aunque pasemos por tribulaciones, nosotros vamos a permanecer porque Cristo está con nosotros. Eso es muy importante que nosotros lo podamos ver. Es muy importante que nosotros lo podamos entender. Fíjese, porque en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 19 al 21, dice la palabra del Señor que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjese bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí la seguridad de nosotros, hermanos, la seguridad que debe haber en cada uno de nosotros de que la palabra es real, de lo que dice la Biblia, hermanos, eso se va a cumplir al pie de la letra. Sí, y entonces nosotros necesitamos aprender y necesitamos estar conscientes. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque eso es muy, pero muy importante. Ok, lo siguiente es que necesitamos conocer las bendiciones de la lectura bíblica. Muchas bendiciones. Muchas, pero muchas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a vencer las tentaciones. Sí, nos ayuda a vencer las tentaciones. Y sabe que en la vida del ser humano llegan muchas tentaciones a la mente. Y la mayoría, para nosotros a lo mejor dijéramos, es bueno.
Pero si lo analizamos de una manera bien analizada y le pedimos ayuda a Dios, muchas cosas no son buenas para nosotros. Mas sin embargo, vienen a nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a vencer las tentaciones. Y ahí podemos ver en el Salmo 119, verso 11, fíjese lo que dice. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Fíjese nomás. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Y si no leemos la palabra, ¿qué palabras vamos a guardar? Por eso es importante que nosotros leamos las palabras de Dios. Fíjese, aparte, la palabra de Dios nos fortalece en los momentos de dificultad. Sí, en los momentos de dificultad, la palabra de Dios nos fortalece. Y luego podemos verlo en el Salmo 119, en el 40, verso 49 al 50. Y luego, mire lo que dice, parafraseando la palabra de Dios, dice: tus promesas son mi única esperanza. Ellas me dan fortaleza en todas mis tribulaciones, como me reconfortan y me reavivan. Hermano, la palabra de Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la situación, va a haber una paz y un gozo dentro de nosotros. A lo mejor sí, tengo esto, me pasa lo otro, pero hay una paz interna que Dios nos está dando, nos está regalando, ¿sí? Y eso es muy importante, hermanos. Por eso es que necesitamos tomar ese hábito de leer su palabra. Así que la palabra de Dios también nos conforta en medio de la tristeza. Y todos hemos tenido experiencias de que cuando estamos en una situación difícil, Dios nos da alegría, nos da esperanza, nos da fortaleza y nos ayuda a que salgamos de esa situación. Así que nos conviene que nosotros sepamos y aprendamos la palabra, porque en medio de una situación, en medio de una tribulación, en medio de una angustia, en medio de una prueba, nosotros podemos declarar la palabra de Dios. Si estoy triste, Dios en medio de esa tristeza la cambia por alegría. Porque fíjese, Jeremías capítulo 15 en el verso 16 dice: tus palabras me sostienen, traen alegría a mi doliente corazón y me deleitan. ¿Qué le parece? Entonces, si hay tristeza, hay que saber la palabra y decir: Dios mío, tu palabra me da aliento, tu palabra me da esperanza, tu palabra me conforta. Señor, así como hiciste con aquellos hombres, puedes hacer con mi vida. Y ahí empezamos a platicar con Dios, y déjeme decirle que Dios no nos abandona. Dios es bueno todo el tiempo. Y si estamos pasando por alguna situación, Dios tiene planes y tiene propósitos para nuestra vida. Por eso Dios permite que pasemos una y otra y cosas, porque Dios quiere enseñarnos. Porque si no sucede nada, no hombre, mire, vamos derechitos aquí en el mundo para allá y para acá, y no, yo no necesito nada, y no, yo no tengo nada. Y Dios dice: ¡hey! Te me estás alejando, te me estás desubicando, te me estás desviando. Y entonces nos hace una stop, nos hace una parada para que nosotros meditemos y reflexionemos en su palabra. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque nos ama tanto que no quiere que nos desviemos. Así que Dios es bueno. También la palabra de Dios nos orienta para tomar decisiones correctas. Fíjese qué importante es entonces que nosotros leamos la palabra de Dios. Sí, porque el Salmo 119
en el verso 105, versión Dios habla hoy, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Fíjese lo importante que es, hermanos. Por eso es que necesitamos aprender la palabra de Dios, discipulando, creciendo en fe. Creciendo en fe es muy importante, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso es que estamos en estos temas muy sencillos, pero que son tan sencillos que no los podemos poner por obra todos los días. Y necesitamos ponerlos por obra todos los días. Así que, fíjese, vamos al siguiente paso. No quiero alargarme, le digo, no quiero hacerlo muy largo el video porque no quiero que me dejen a medias, quiero que lo vean. Y dice, conoce y sigue consejos prácticos para tener el hábito de la lectura bíblica. ¿Sí? Entonces, aquí en este paso necesitamos leer diariamente en un lugar y horario definido. Y todos tenemos un lugarcito en nuestro hogar para leer la palabra de Dios, para orar. Y si usted no lo tiene, pues necesita hacerlo. Sí. Así que, porque mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 17, verso 19. Dice, siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida para que aprenda a reverenciar al Señor, su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos. Versión Dios habla hoy. Así que ahí usted regrésele al video, agarre la cita, léala, entiéndala y va a ver que Dios es bueno. Así que, fíjese, mientras leemos la palabra del Señor, es importante que nosotros subrayemos los versos o versículos claves y anotar lo que Dios nos habla a través de la palabra. ¿Sí? Subrayar los versículos claves y anotar lo que Dios nos habla, porque Dios nos habla. ¿Sí? Si yo estoy leyendo, mire, si yo estoy leyendo Deuteronomio 17, 19, y dice en la versión Dios habla hoy, dice, siempre deberá tener esa copia consigo, leerla todos los días. ¿Qué es lo que resalta ahí? Leerla todos los días. Eso es importante. Y así sucesivamente podemos ir nosotros marcando y viendo lo que está resaltando para luego profundizarnos un poquito más en lo que nos dice la palabra del Señor. Sí, porque es importante para nuestras vidas. Porque, fíjese, en San Juan capítulo 5, en el verso 39, dice la palabra del Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le parece? Si ahí vamos a encontrar nosotros todo, ¿sí? Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y luego es recomendable memorizar los versículos claves. Versículos claves que necesitamos tener en nuestra mente. Porque va a haber lugares donde a lo mejor no vamos a traer la Biblia y donde a lo mejor el teléfono no va a tener señal. Y usted debe aprender a evangelizar sin Biblia y sin teléfono, teniendo los versículos acá en su mente. Eso es maravilloso, eso es bueno. Sí, porque fíjese, Proverbios capítulo 7, versos 2 y 3, dice, obedece mis mandamientos y enseñanzas, cuídalos como a las niñas de tus ojos y vivirás. Átalos a tus dedos, grábatelos en la mente. O sea, Dios mismo nos está diciendo, hermano, todo lo que necesitamos hacer. Todo lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Así que lo siguiente es que necesitamos meditar en la Biblia y practicarla. Ahí es el punto importante, practicarla. Sí, porque como siempre hemos dicho,
Podemos saber mucho, pero si no practicamos, si no lo vivimos, pues es como si no supiéramos. Así que necesitamos meditar la Biblia y practicarla. Y Josué 1:8, todos nos lo sabemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le parece? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito Dios, en esta hora, Padre maravilloso, muchas gracias por este tiempo. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego por el liderazgo de la iglesia. Yo te ruego por mi pastor, Padre poderoso. Oh, bendito Dios, yo la pongo en tus manos. Te ruego que la guardes, que la ayudes. Oh, bendito Dios, te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias en esta tarde, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios compasivo. Eres un Dios clemente. Eres un Dios amoroso. Oh, bendito Dios. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta hora. Y así, hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos pronto y que Dios me los bendiga. Amén.